Importancia de visibilizar la determinación de las mujeres, que con su trabajo y valentía están construyendo un espacio digital seguro y confiable. Por este motivo, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizamos un panel dedicado a reconocer el esfuerzo que realizan en el sector. 8% de la fuerza laboral mundial en seguridad de la información en Latinoamérica son mujeres. El porcentaje promedio en otras áreas es de 48%. Para 2028, 75% del gasto en todo el mundo estará a cargo de mujeres. Para tener experiencias seguras y eficientes, se requiere fortalecer el conocimiento en materia de ciberseguridad. Los porcentajes más altos de mujeres profesionales en ciberseguridad están alcanzando puestos como direcciones de tecnología, vicepresidencias de TI, direcciones de TI y nivel ejecutivo. Nuestras invitadas especiales son Patricia Guerra, directora de Fundación Kio Networks y Relaciones Institucionales, ejecutiva con amplia experiencia en relaciones institucionales e implementación de programas de responsabilidad social, así como en áreas de comunicación y difusión. Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México. Ha trabajado en el sector público, la iniciativa privada y el tercer sector con proyectos de tecnología cívica, datos abiertos y participación ciudadana. Tatiana Telles, directora de Igualdad y Tecnología en Puente, consultora puente entre políticas públicas y tecnología, dictaminadora de proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la convocatoria Fortalecimiento de Igualdad y Equidad de Género del INDESOL. Cintia Solís, doctora en Derecho Privado y abogada de la firma de derecho Lex Inc. Trayectoria con más de 15 años de experiencia en la administración pública y la iniciativa privada. Consultora jurídica en Derecho de las TICs, Derecho de la Moda, Protección de Datos Personales, Privacidad y Ciberseguridad. Ixchel García Aguirre, coordinadora del área de Internet feminista de Luchadoras. Licenciada en Historia y Estudios de Género. Activista e investigadora por una Internet feminista en Luchadoras, colectiva que habita el espacio público virtual y físico. Estas son las mujeres construyendo confianza digital. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Llegó el día y tengo la fortuna de compartir este espacio de diálogo que hemos llamado Mujeres Construyendo Confianza Digital. Ya vieron en el video un poco el objetivo y nuestras invitadas, pero les quiero contar un poco del origen, ¿no? ¿Cómo surge que quisiéramos hacer este espacio? Uno de los objetivos de Metabase Q es fomentar la consolidación de una comunidad consciente en ciberseguridad. Por lo que todos los días trabajamos para construir un espacio digital seguro y confiable. En este caminito nos hemos ido encontrando con personas que comparten no solamente esta inspiración, sino que también trabajan con la misma pasión. Entre esas personas hemos invitado hoy a mujeres, intencionalmente son mujeres y no por cumplir con esta panelitis de género, sino porque realmente son mujeres y queremos visibilizar su determinación por su trabajo, por tu valentía y porque están construyendo confianza digital. ¿Qué tiene que ver la seguridad, la confianza digital con género, no? Todavía nos seguimos cuestionando esto. En Metabase Q reconocemos esta relación. Las experiencias reportadas de acoso, les voy a dar unos datos además de los del video. Las experiencias reportadas de acoso por medio de las TICs, es decir, que cada 7 de 10 mujeres jóvenes entre 18 y 24 años que usan Internet a diario han sufrido abuso en línea. El objetivo principal de los ciberataques que van en aumento son predominantemente hacia mujeres y niñas. La falta de habilidades digitales y de ciberseguridad contribuyen a que las mujeres y niñas se vean más vulnerables frente a ataques cibernéticos. Vamos a ver con la experiencia de nuestras panelistas y demostraremos que con ellos y con su trabajo la ciberseguridad ayuda a crear espacios seguros de intercambio digital para mujeres y para niñas. Les voy a presentar nuevamente a nuestras panelistas, les cuento un poco, ellas van a tener una intervención de 10 a 15 minutos
Después tenemos un espacio de preguntas que ustedes, nuestra audiencia, pueden ir escribiendo en la parte de abajo de su pantalla y las plantearemos al final de las intervenciones de todas. Tendremos a Patricia Guerra, directora de Fundación Kio Networks. Tenemos a Tatiana Telles, directora de Igualdad y Tecnología de Puentec. Tenemos a Ixchel Aguirre, coordinadora del área de Internet feminista de la Asociación Civil Luchadoras. Tenemos a Cintia Solís, doctora de Derecho Privado y abogada de la firma de Derecho del Exilio. Bien, pues damos inicio y les recuerdo también que nuestro panel se está grabando para quienes no puedan verlo completo o quieran verlo más tarde. Compartiremos el link en nuestra página de metabasq.com. Pues le doy la bienvenida a un mujerón que aparte yo quiero muchísimo y hemos trabajado juntas tiempo atrás. Y tiene una trayectoria maravillosa, es una mujer que inspira. Si lees sobre su vida o si la oyes hablar o si la ves pasar ya te llama la atención, ella brilla por sí sola. Ella es Patricia Guerra, es licenciada en Comunicación por la Universidad Intercontinental, licenciada en Mercadotecnia y tiene estudios de posgrado en la Universidad del Valle de México y por la Universidad de Harvard, así como certificaciones internacionales en coaching ejecutivo y de vida. Es una ejecutiva con amplia experiencia en relaciones institucionales e implementación de programas de responsabilidad social, así como áreas de comunicación y difusión. En su trayectoria ha trabajado en colaboración en organizaciones con organizaciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue directora general de la Fundación IMSS y actualmente es directora de Fundación KIO y de Relaciones Institucionales. Muchas gracias, Pati. Gracias. Bienvenida. Gracias, Liliana. Gracias. Un saludo a todos. Y la verdad es que felicidades. Creo que es un panel con ponentes excelentes, con temas que hoy vivimos todos los días. Creo que es de alta importancia que visibilicemos la importancia de incluir a las mujeres en un sector tan determinante para el futuro como es la ciberseguridad y las tecnologías de la información. Estoy convencida que para continuar haciendo frente a retos del futuro, los cuales debido a la pandemia se ha enfocado mucho la transición digital y con oportunidades para todos y todas, necesitaremos talentos e ideas disponibles, indispensables en este camino. Creo que es evidente que la tecnología ha venido a ponernos en ese salto cuántico donde nos pone en evidencia lo importante que es el poder acortar esa brecha digital. Hoy es muy claro con este tema de la pandemia. Poder tener procesos más ejecutivos, poder desarrollarnos en las actividades que realizamos todos los días, es evidente que la tecnología es la herramienta más poderosa y la ciberseguridad es algo importantísimo en eso. Las mujeres hemos estado presentes en los grandes avances de la historia, cada vez ocupamos puestos claves, tomamos decisiones importantes en segmentos estratégicos. Y si bien las cifras en temas que tienen que ver con tecnología han incrementado, aún queda camino por recorrer. Es a través de la colaboración de organizaciones, gobiernos, sociedad civil, que vamos a asegurar que exista esta mayor inclusión en todos estos sectores. Tener más mujeres en el sector de ciberseguridad es importantísimo, pero creo que primero tenemos que asegurarnos en la formación académica enfocada a las carreras y que exista un piso parejo de equidad para todos y todas. Si bien no es un tema de género, no es un tema de hombres y mujeres, es tema de un país, es tema de seres humanos unidos por un objetivo común, siendo infinitamente más competitivos hacia otros países. Y eso lo vamos a lograr con un piso parejo que nos permita tanto a hombres como a mujeres demostrar de qué sí somos capaces, demostrar las aptitudes que tenemos cada uno y que se quede y que levante la mano el mejor para realizar cualquier situación. En Kio Networks, empresa 100% mexicana, que eso nos llena muchísimo de orgullo, especializada en tecnologías de la información, llevamos a cabo a través de la fundación una serie de acciones para impulsar a las niñas y a las jóvenes a alcanzar sus sueños. Por ejemplo, tenemos un bootcamp que hacemos donde en pocas palabras la iniciativa de Fundación Kio Networks, en la que las propias colaboradoras de Kio son voluntarias de un campamento digital
con niñas y adolescentes de casas o hogares para darles un mensaje de educación, de superación personal, de hábitos saludables, de autoestima, así como la importancia del uso de las tecnologías para forjar un futuro. Es increíble, hemos podido llegar a Panamá, Guatemala, República Dominicana, diferentes estados de la República Mexicana, gracias a través de la tecnología y siempre presentes con este tema que nos da la seguridad en la cual podemos trabajar con estas chiquitas a través de la ciberseguridad. Estamos muy orgullosos de compartir historias de éxito de colaboradoras de Kio Networks que se abrieron camino en algún momento en el mundo digital o en la tecnología y actualmente ocupan puestos claves en toda la organización. Muchas gracias, Patti. Creo que es muy importante lo que dices de pensar que a futuro no tiene, o sea, abarca ambos, hombres, mujeres, todo el mundo, pero hay que partir de un piso parejo. Tengo una pregunta para ti. Si pudieras, o si tuvieras más bien que ser alguien más, un personaje que tú quieras, ¿quién serías? ¿Por qué? No puedes decir que yo, Patti. Ok. Mira, yo creo que si yo pudiera ser otra persona, yo creo que sería mi hijo Daniel, ¿no? Un chavo con un espíritu de lucha impresionante, donde su mayor cualidad es la valentía que tiene para decir lo que opina, para pensar como piensa. Y creo que ese gran maestro que me ha permitido a mí combinar mis sueños con los de él y que me ha enseñado muchísimas cosas, pues creo que es la persona a la cual pues me gustaría ser si no fuera lo que me tocó ser el día de hoy. Nada más. Qué bonito, gracias, Pati. Qué importante también la maternidad, ¿no? Este regalo que tenemos las mujeres. Bueno, pues le voy a dar la bienvenida también a nuestra siguiente panelista, que es Tatiana Telles. Tatiana tiene un impresionante currículum académico y además me encanta que hace una labor que es muy fuerte, muy difícil, sobre todo actualmente, y es ser ese puente de gestionar política pública y temas de tecnología que haces, Tatiana, que es maravilloso ese trabajo que requiere trabajar muchísimo y romper muchos muros, ¿no? Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es especialista en políticas públicas y género de la Flaxo, tiene otros estudios de posgrado en la Universidad de Lund en Suecia y ha sido dictaminadora de proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, igualdad y de género. Actualmente es directora de género y tecnología en Puentec y es consultora de puente entre políticas públicas y tecnología. Muchísimas gracias, Tatiana, por hacernos un espacio y compartirnos un poquito de tu trayectoria. Al contrario, muchas gracias a ti, a Liliana, a Metabase, por tenernos aquí, por dar este espacio para hablar de un tema que urge hablar de él y por darme la oportunidad de estar con mujeres que admiro y que sigo su trayectoria. Entonces, para mí esta es una oportunidad increíble. Me voy a tomar la oportunidad de ser profundamente, de hablar de una manera muy casual, porque veo esto como un espacio para compartir anécdotas y prácticas de lo que hemos estado haciendo cada una desde su trinchera. El espacio digital es muy amplio y hay muchas maneras de abordar la seguridad digital, y platicarles un poquito por qué hablamos de Puentec y de este tema de enfatizar un puente entre tecnología y política pública. Y pues qué mejor ejemplo que lo que nos ha pasado ahorita con el COVID, que obligó a muchas dependencias de gobierno y a muchas entidades a hacer una transición digital adelantada. Y es algo en lo que Puentec hemos trabajado muchísimo, este tema de las transiciones digitales, porque nos van a decir, oye, pero ¿cómo que un puente entre tecnología y política pública? Les voy a dar el ejemplo de qué pasó cuando se tuvieron que migrar las clases al espacio digital. Que dices, bueno, ahí no hubo un puente o qué pasó. Y lo que nosotros detectamos, por ejemplo, es que cuando se hacían estas transiciones digitales, las dependencias de gobierno y las empresas tienden a llevar los vicios de la oficina tradicional mexicana al espacio digital, que esto es lo que no queríamos. O sea, para nosotros desde Puentec vemos el espacio digital como una oportunidad precisamente para llevar mejores prácticas y eliminar estos vicios que a veces producen desde estrés hasta discriminación.
Entonces, dando el ejemplo de cómo se está dando la educación digital, encontramos que, por ejemplo, primero se dio esta idea de que tenía que respetarse los horarios de toda la vida, así de que se tienen que conectar a las 7 de la mañana y a las 12 y se tiene que hacer todo parejo porque es la única manera que vamos a ver que la gente sí está entendiendo. No obstante, hay muchísimos estudios, y ustedes lo pueden saber también en la práctica, que el Zoom es cansado. Estar 4 horas en una reunión de Zoom es cansado para el ponente, es cansado para el alumno. La manera en que el currículum mexicano de educación está diseñado, la interacción se basaba mucho en la presencia física. Entonces, para los maestros, para los ponentes, era muy difícil crear estos espacios de interacción de manera digital. No utilizaban herramientas digitales, o sea, básicamente un PowerPoint y vamos a hacer esto, sin tomar en cuenta que hay, por ejemplo, maneras de hacer encuestas que les pides a tus propios alumnos de métanse a esta página y tú puedes estar interactuando en tiempo real, o sea, incluso puedes estar moviendo. Este tipo de tecnologías casi no se usaban porque precisamente los materiales didácticos estaban diseñados para un trabajo presencial. Y en la parte de seguridad digital, también lo que nos hemos encontrado en Puentec es que incluso había una labor que no se ha hecho de didáctica con las herramientas digitales. Nosotros sobre todo no trabajamos con niños, trabajamos con adultas. Entonces era desde hacerles abrir un correo electrónico porque la plataforma que más se utilizaba era Zoom, entonces para hacer los registros necesitaban un correo electrónico, pero ellas nos decían, no es posible nada más con mi número de teléfono porque están más acostumbradas como que a hacer solo con número telefónico. Entonces, desde enseñarles cómo utilizar un correo electrónico, por qué era necesario que les pedíamos ciertos datos, hasta incluso temas en que teníamos que explicarles que con la mayoría de los correos electrónicos, la información que una manda por correo electrónico no necesariamente se queda en tu correo electrónico. Cuando yo mando un correo de Gmail con, no sé, información de mí, de mi tarjeta bancaria, esta se manda a distintos servidores. Entonces, estas son pequeñas brechas de seguridad, ¿no? Versus cuando traes circuitos más cerrados. Entonces, este tipo de cosas la gente no lo sabía. O sea, me decía, ¿a poco mi correo de Gmail no es público? ¿O a poco hay alguien leyendo? O sea, hay un algoritmo que lee lo que yo pongo. O sea, era explicar como todo esto, porque la gente tomaba esto de decir, bueno, es como cuando yo escribo una carta, pues nada más la escribo yo, se cierra y se manda y, o sea, se ve cuando se abre. Pero no, es explicarles que es una tecnología diferente y entonces era como una doble labor didáctica que primero tenías que explicar estas partes básicas de la vida, del uso del Internet y luego también diseñar la parte didáctica. Y creo que además sobre las mujeres está esta nueva parte del tema de género y el tipo de agresiones que las mujeres sufren en el espacio digital. Bank decía que el Internet no ha creado nuevos tipos de agresiones, solo ha creado nuevos escenarios donde las agresiones se llevan. Y esto es algo que vemos muy claramente, por ejemplo, cuando se discutió el tema de la ley Olimpia sobre el acoso digital, había mucha gente que estaba en contra de la ley Olimpia, no tanto por el contenido de la ley, sino diciendo que no era necesario sobrelegislar porque el acoso ya existía. Entonces no había necesidad de implementar la parte de acoso digital, porque se podían tomar las jurisdicciones que ya estaban. Entonces, cuando pasa la ley Olimpia, también era un tema precisamente visibilizar la parte de género, de cómo eran las mujeres las que estaban sufriendo esto en específico. Y también, de nuevo, o sea, retomando esta idea de por qué en Puente, que estamos muy enfocadas en la parte de crear puentes entre política pública y tecnología, volviendo al tema del acoso digital, nosotras nos hemos encontrado, sobre todo cuando estamos dando este tipo de talleres y coordinaciones, que las mujeres se acercan mucho a nosotros para preguntarme, oye, ¿qué pasa si alguien sube un video mío en internet? ¿Qué hago? Y si bien ya existen informaciones, existen bastantes iniciativas, Facebook ya tiene un botón para que lo puedas hacer, hay toda una iniciativa de Facebook, está Twitter, o sea, sí hay como canales. El tema era que mucha gente quería que el gobierno fuera el que les dijera exactamente qué hacer. Y también que había un malentendido entre lo que el gobierno creía que la gente le estaba pidiendo y lo que la gente estaba pidiendo. Cuando nosotros hablábamos con ciertos funcionarios públicos, nos decían, pero es que ya está el mecanismo, presentas una demanda con la policía cibernética, se hace la investigación y ya. Y lo que ellos no entendían es que en muchos casos estas mujeres lo que querían no era un proceso penal que puede durar 3 meses, 1 año,
Lo que ellas quieren es que la foto se quite en ese momento. Eso me decían, no quiero un proceso penal, no quiero que mi acosador vaya a la cárcel, yo lo que quiero es que la foto, que el video no esté más en línea. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, el gobierno hacía todos estos programas y acciones pensando en la parte jurídica, en la parte de vamos a hacer una demanda, va a ser un delito, cuando lo que la gente quiere es una respuesta muy práctica y muy rápida. Eso es lo que generalmente quieren, no tanto la parte jurídica. Entonces, es precisamente este proceso de estar traduciendo estas demandas de un lado y del otro y entender precisamente lo que tu base de usuarias quiere hacer y pues crear precisamente estos puentes. Entonces, agradezco muchísimo el espacio, Liliana, y estoy aquí esperando con muchas ansias lo que mis compañeras puedan hablar sobre este tema. No, pues muchísimas gracias a ti, Tatiana. Creo que para nosotros me encanta lo que dices porque hemos coincidido, esto que decíamos al principio, de coincidir en el camino con otras mentes que estén inspiradas y apasionadas igual que nosotros. En Metabase Q no solo buscamos crear una comunidad consciente o formar una comunidad consciente en ciberseguridad, sino que eso también nos debe de llevar a incidir en la agenda pública, porque si no lo aterrizamos, ¿no? Y es una relación que siempre estamos viendo como qué va primero una cosa, va la otra, se dan en paralelo, una resiste de la otra. Y creo que esto que dices de que tenemos que ver la relación de ciberseguridad y género como que es un nuevo escenario de violencia, es un punto de partida muy importante que de ahí podemos argumentar para poder incidir en los tomadores de decisiones y que esto no se quede nada más en una cuestión de un entendimiento técnico sobre la ciberseguridad, sino el impacto que tiene como comunidad, como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Tatiana. Pues estoy lista para preguntarte, si no fueras tú, ¿quién serías y por qué? Bueno, la verdad es que estoy bastante contenta siendo yo. Me encantaría saber cómo sería la yo que no se tiene que enfrentar a tener un salario en tecnología 22% menor por ser mujer, o saber que es entrar a los espacios digitales sin precisamente tener miedo de esta violencia de género. O sea, me gustaría saber cómo sería esa yo. Pero si me obligaras a decir qué persona te gustaría ser que no eres en este momento, yo diría que a mí me encantaría ser Joy Bullawini, que es investigadora del MIT, y ella ha implementado mucho el tema de justicia algorítmica. Y la justicia algorítmica es algo de lo que hablamos poco en México, al menos desde el lado de las políticas públicas, y es básicamente entender cómo los algoritmos están cada vez ejerciendo más impacto en la vida diaria de las personas y cómo estos algoritmos a veces reflejan la visión de vida de la persona que los escribe. Y un ejemplo de lo que ella decía es, por ejemplo, en la mayoría de las interfaces para leer caras y para hacer reconocimiento facial, el algoritmo no sabía quién era Serena Williams. ¿Por qué? Porque el algoritmo estaba diseñado por generalmente hombres blancos de cierto background, y no había aprendido a reconocer caras diferentes a las caras mestizas, a las caras blancas. Entonces, la cara de Serena Williams, a pesar de que tú como persona dirías es súper reconocible, el algoritmo no había aprendido a hacer esto. Entonces, lo que ella dice es, tenemos que empezar a pensar en estos espacios nuevos de tecnología para que no reproduzcan precisamente situaciones de discriminación. La tecnología está ahí para ayudarnos a evitar estos factores de discriminación, no para seguirlos reproduciendo. Entonces, por eso me encantaría ser Joy, porque es la primera que empezó a hablar de esto y es una persona que ha empezado a darle mucha atracción al tema. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Tatiana. Pues bueno, antes de presentarles a nuestra panelista, les quiero confesar que cuando nosotros en Metabase Q empezamos a trabajar estos temas, nos encontramos con una organización civil de mujeres que fueron las primeras que nos prendieron el foco de esta relación ciberseguridad-género, y entonces ellas tenían que estar presentes en este panel y son luchadoras. Así que muchísimas gracias, Ixchel, por todo lo que nos han enseñado ustedes. Hemos trabajado ya juntas, trabajamos con espacios que ellos han hecho, otros que hemos hecho nosotros, pero la verdad es que son como nuestras madrinas en el tema.
y te cedo la palabra. Antes voy a presentarte, perdóname. Ixchel Aguirre es historiadora y tiene estudios de género. Es activista e investigadora por un Internet feminista en Luchadoras. Luchadoras, para los que no saben, es una colectiva que habita el espacio público, virtual y físico con el objetivo de impulsar procesos de transformación política, personal y colectiva a través de la creación y difusión de historias, la apropiación de las TICs, tecnologías de información y comunicación, la construcción de un Internet libre de violencias y la creación de espacios de encuentro que reivindican y dignifican los saberes, la fuerza y el poder de las mujeres. Ixchel cree en el poder de tomar las tecnologías para incendiar nuestros movimientos. Me pusiste la piel chinita. Así que adelante, Ixchel, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, y justo como acaba de mencionar Liliana, pues una de las cosas que hacemos en Luchadoras es eso, ¿no? O sea, impulsar los procesos de transformación a través de las tecnologías. Y por eso para nosotras es súper importante conocerlas, o sea, perderles el miedo a entrar a ellas, a aprender cómo funcionan. Y bueno, una de las cosas, hay dos medios por lo que lo hacemos, que uno es el medioactivismo, que es contando historias, mostrándolas en la red, esas historias y esas contranarrativas y esas historias que van contra lo hegemónico. Y el otro es pues a través del ciberfeminismo, o sea, pensar cómo crear un Internet feminista. Y pues primero es eso, ¿no? Que el uso de la tecnología para el activismo feminista pues nos ha permitido acercarnos a nuevas herramientas para crear conciencia, para difundir información, para movilizarnos, y por eso nos gusta mucho pensar en que para que ocurra un verdadero cambio y lograr pues estas tecnologías de igualdad y libres de violencia se debe hacer desde el feminismo. O sea, pensar en cómo construir un Internet feminista es pensar desde la colaboración, desde el colectivo, desde diálogos que se van habilitando e interconectando. Y es también hacerlo de manera crítica. Y pues pensar esas prácticas y repensarlas desde un lugar crítico y poder hacerlo un espacio inclusivo y participativo. Y construir un lugar seguro para expresarnos y sentirnos libres, no autocensurarnos, aprender y difundir el conocimiento que queremos y también el que merecemos. Y esto es importante porque pues lo digital, justo como acaba de mencionar, no está separado de lo físico. Las tecnologías no están separadas. El mundo online y el mundo offline están interconectados. Y esto quiere decir que las desigualdades, las violencias que vivimos en las calles, en las camas, en las escuelas, son trasladadas a las esferas digitales. Y se trata pues de, justo como mencionó la compañera hace un momento, se trata de las mismas violencias históricas, sistemáticas, pero potenciadas a través de nuevos medios y que pues sí las sentimos y nos atraviesan en el cuerpo. Y por eso siempre decimos que la violencia digital es real. Entonces, pues para nosotras algunas de las cosas que son importantes y las cuales trabajamos desde Internet Feminista es, por un lado, cómo lograr un Internet libre de violencia. Y para eso pues hacemos algunos talleres de cuidados y autocuidados digitales. También generamos investigaciones y también comenzamos a nombrar la violencia. Algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es hacer la tipología de las 13 formas de agresión. Y esa tipología se creó de manera natural, fue en encuentros con activistas, con periodistas, mujeres, personas de la diversidad sexual que habían sido agredidas en Internet, y fue irle poniendo nombre a cada una de esas agresiones. Y eso cambia totalmente una vez que le damos nombre a la violencia. Porque muchas veces en otros encuentros nos ha pasado que las chicas saben que sufrieron una agresión, pero no la pueden nombrar. Y una vez que, por ejemplo, topan la tipología y dicen como que lo que yo sufrí fue difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, lo que yo sufrí fue omisión por parte de las autoridades. Es que cambia todo, porque podemos entender qué es lo que nos pasó y cómo nos atravesó. Y bueno, justamente también esto, que otras cosas de las que hacemos son algunas investigaciones, ¿no? Hace poco realizamos, bueno, la investigación más reciente que hicimos, que se llamó Justicia en Trámite, era el limbo de las investigaciones sobre violencia digital, era una investigación en la cual realizamos diferentes solicitudes de información a todos los estados de la República que ya tienen una normativa de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, para saber qué estaba pasando.
porque nosotras también nos preguntábamos y también nos cuestionábamos eso. Pues si ya hay varias leyes que pueden protegernos de la violencia digital, ¿por qué necesitamos una específica? Y sí nos dimos cuenta que era necesaria, y no era necesaria porque pues las autoridades no están capacitadas y tienen desconocimientos técnicos y también tienen desconocimientos de género. Entonces muchas veces pasaba que cuando las personas iban a denunciar y decían, sufrí una violencia en línea, las autoridades no comprendían el hecho de que hubiera pasado de manera digital y no comprendían que era algo que se trasladaba a nuestro cuerpo. Entonces nos dimos cuenta de algo, que sí, el hecho de que se crearan las leyes o las conocidas leyes, Ley Olimpia o las leyes de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, sí fue útil para muchas de las mujeres, porque estaban yendo a denunciar. Y bueno, esto también, perdón si me metí un poco de bolas, pero también que somos las mujeres quienes más nos vemos afectadas por la violencia digital, ¿no? Justamente en estas solicitudes que hicimos, fue el 85% de las mujeres las que se vieron afectadas por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y estos resultados coinciden con la MOSIVA. La MOSIVA es la única encuesta que existe a nivel nacional en la cual se hace como una medición de cómo somos afectadas las personas por las tecnologías y se hace una vez al año. Y ahí también dice que son las mujeres quienes más se ven afectadas y que además por lo que más nos vemos afectadas son por agresiones de tipo sexual, es decir, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, acoso sexual o las famosísimas dick pics. Y bueno, en esta investigación, una vez más regresando, lo que encontramos es que las mujeres estaban yendo a denunciar, pero las autoridades no estaban haciendo su chamba, porque el 83% de las carpetas continúan en trámite y muchas de ellas por más de 3 años. Además de eso, solamente encontramos que se habían llegado a algunas soluciones satisfactorias para las víctimas, pero muchas de ellas no eran satisfactorias para las víctimas y también pues ocurrían muchísimos procesos de revictimización en los cuales las mujeres decidían terminar con su denuncia. Otro punto importante es que encontramos que solamente hubo una sentencia en Chihuahua y aquí también agregar que esta sentencia ahora ya ya hicieron se me fue la palabra, pero bueno, este delito ya cambió de nombre, pero bueno, cuando nosotras iniciamos esta investigación, en Chihuahua el delito estaba como sexting, lo cual es súper grave porque tener como un delito al sexting era una vez más hablar de esta mirada moralizante sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y pues también crear una confusión, ¿no? Porque el sexting es un derecho sexual y otra cosa, un delito es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y son cosas completamente diferentes. Y pues bueno, justo como igual mencionó la compañera, nos dimos cuenta que tanto en encuentros así como en la investigación, que ocurrían varias cosas. Y uno es que, aunque estén estas leyes, necesitamos que las autoridades estén mejor capacitadas, tanto en género como en derechos humanos, como en derechos de Internet. Porque de nada sirve legislar si se están vulnerando otros derechos, como la libertad de expresión, como el anonimato, como la privacidad. Y eso también siempre tenemos que tenerlo ahí bien presente. Por otro lado, también nos dimos cuenta que necesitamos, si estamos al menos hablando de este tipo de justicia, pues pensar en reparación del daño y alternativas que sean mucho más holísticas y de a largo plazo. Porque también tenemos que una vez más poner al centro y en el ojo que la violencia digital sí nos afecta y sí la sentimos en todo el cuerpo. O sea, muchas veces no le damos esa importancia porque ocurre en el espacio digital, ¿no? Y creemos que no pasa nada, pero sí pasa. Bueno, esto es como lo último que nosotras realizamos y pues ya igual agregar eso, ¿no? Que además de hablar de estos temas, también nosotras creemos que Internet se construye a través del diálogo y se construye justo a través de todas y que es necesario que lo nombremos desde un Internet feminista. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que mencionar. Muchísimas gracias, Ixchel. La verdad es que lo que has comentado creo que no para todos es conocido y es importante visibilizarlo y que sepamos hasta dónde tiene este impacto, ¿no? Y me encanta lo que dices, que hay que construir a través del diálogo, ¿no? Y no estar imponiendo. Y bueno, pues después de esto me gustaría saber, si no fueras tú, ¿quién serías y por qué?
Es una pregunta muy complicada. Como mencionó Tatiana, también me gusta ser yo, pero creo que si tuviera, o sea, más bien como alguien que admiro así muchísimo, yo creo que es esta Gabriela Coleman, que es una investigadora y escritora que se enfoca mucho en hablar sobre antropología, sociología, pero haciendo una mirada crítica hacia las tecnologías. Habla de código abierto, habla de las éticas del hacker. Tiene un libro que me gusta mucho que se llama Las muchas caras de Anonymous, donde hace un estudio antropológico y crítico de Anonymous y también plantea como esas preguntas de Anonymous es mujer y obvio siempre está atravesado desde el género. Ella es una mujer que admiro muchísimo, entonces me gustaría chance ser ella. Tener su cerebro para pensar todo eso. Buenísimo, gracias, Ixchel. Pues bueno, ahora les quiero presentar nuestra siguiente panelista. La conocimos, como dije al principio, en este camino tan apasionante. Te encuentras otras personas que también son apasionadas y que también inspiran. Lo que nos encantó de Cintia Solís, que es a quien voy a presentar, fue en uno de nuestros esfuerzos por buscar un marco regulatorio sólido, innovador desde Metabase Q en México. Estuvimos atendiendo una reunión del Congreso y ahí vimos a Cintia y no solamente nos encantó ver a alguien participando con esa entereza y con esa fuerza, sino que además nos ayudó a darle otra perspectiva al análisis de la política pública mexicana respecto a tecnología. Cintia Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Además, gracias por el horario, porque ella está en París. Ella es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de Paris-Saclay, Paris-Saclay, estoy improvisando mi francés. Cuenta con una maestría en Derecho de Innovación Técnica en la Universidad de la Sorbona y París-Sud, y tiene una trayectoria de más de 15 años trabajando en la administración pública y en la iniciativa privada, junto con su socio, el doctor Reyes Kraft. Ella dirige la firma legal internacional líder en nuevas tecnologías, LEX Informática, desde 2008 y es directora de la oficina en París desde 2017. Muchísimas gracias, Cintia, de verdad, por estar aquí y adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero decir, wow, o sea, de verdad me siento muy honrada de estar rodeada de estas mujeres tan poderosas y tan inspiradoras. Y de corazón espero estar a la altura, ¿no? De verdad. Así es que, pues muchísimas gracias, Liliana y a Metabase por esta oportunidad. Aprovechando este espacio, voy a hacer como una especie de lo que callamos las abogadas. En el sentido de que quiero platicar algunas de las experiencias que mi profesión me ha dado con relación a la equidad de género, ¿no? Como ya escucharon, yo soy abogada y la verdad es que el mundo de los abogados, el mundo en sí del derecho, es un mundo que fue erigido por y para hombres. No es desconocido que realmente las mujeres empezamos a tener derechos apenas el siglo pasado, en muchas cosas. Las mujeres abogadas hemos tenido que forjar o modelar este mundo que fue construido y que fue diseñado por y para hombres a punta de cincel, que no con violencia, sino con persistencia, de alguna u otra manera hemos tenido que estar pues abriéndonos camino, ¿no? Y no lo digo desde un punto de vista de victimización, sino de un punto muy objetivo. Hoy en día, por ejemplo, pensaríamos que eso ha cambiado, que realmente esa forma de pensar de hace 20, 30 años, que era muy machista, ha cambiado. Y la verdad es que no es así. En el género todos los días, absolutamente todos los días, y me atrevo así a afirmarlo, vivimos violencia de género, ¿no? Desde la forma más pasiva. Cosas que pueden parecer medio tontas, pero como el hecho de que tus clientes no te voltean a ver, sino voltean a ver al abogado hombre, o que creen que porque eres mujer tu argumento o tus opiniones valen menos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto, la verdad es que por desgracia está normalizado, pero desde el gremio lo estamos haciendo visible. Por ejemplo, en este año la Barra Mexicana de Abogados tiene su primera presidenta y la verdad es que eso es un gran avance, ¿no? Además de que las mujeres en general, como ya lo han expuesto mis otras compañeras de panel, como Patti, como Michelle, como Tatiana, la verdad es que el tema de la violencia digital es muy grave
Y está comprobado con estadística que la violencia digital es mucho más, digamos, propensa a afectar a mujeres. Por ejemplo, somos sujetas de amenazas directas o indirectas, divulgación de información íntima, incluso por parte de la pareja, ¿eh? O sea, ya ni siquiera te tienes que preocupar por qué va a pasar con aquella persona, aquel hombre que te encontraste en la calle y que te malmira, sino simplemente por el tema de la pareja. Algo que a lo mejor no se habla mucho, pero también eso de que la pareja esté vulgarmente estoqueándote en redes sociales, que te pregunte a quién sigues, por qué sigues, con quién interactúas, y todo ese tipo de cosas que realmente sí son violencia, pero que o están normalizadas o no están visibilizadas. El tema del doxing. Las mujeres estamos muy expuestas a que nuestra información sea divulgada en redes sociales. O sea, por ejemplo, información desde fotografías, pero también información de contacto. No sé si ustedes sepan, pero hay muchos chats donde prácticamente dicen, a ver, preséntame a tal niña, ¿no? O sea, hay chats hoy en día en WhatsApp donde están generando grupos para conocer otras chicas, ¿no? Y el número, la mayoría de los teléfonos siempre es de mujeres. Temas de suplantación de identidad, perfiles que se crean de redes sociales, en Facebook, en Instagram y demás, con el fin de denigrar a otra mujer. Compartir información privada sin el consentimiento de los titulares, lo que ya habíamos hablado, por ejemplo, toda esta divulgación y todas esas reformas a diferentes códigos penales y leyes a nivel nacional, que se considera todo esto, se le llama como ley Olimpia. Todo el tema de, incluso fíjense que hasta el hecho de etiquetar a personas sin consentimiento, eso también eventualmente puede dar origen a temas de violencia de género. Entonces, como podemos ver, pues es un tema complicado, ¿no? Y desde el derecho, o sea, mezclándolo con el tema de la tecnología, por cierto, habemos muy pocas mujeres que nos dedicamos a estos temas de derecho y tecnología. Afortunadamente cada vez son más. Y afortunadamente cada vez estoy convenciendo a más alumnas ingenieras a que también se sumen a este mundo del derecho y entonces tengan este perfil doble, por decirlo así. Entonces, quiero comentarles que de las experiencias más dolorosas que me ha tocado a mí desde la profesión tener como abogada, es, por ejemplo, la violencia digital que han sufrido muchas niñas y adolescentes. Niñas incluso que no rebasan los 12 años de edad y que hoy en día ya son víctimas de difusión autorizada de sus imágenes. Y peor aún, casos que sabemos que existen en México, en estados como Guerrero, donde prácticamente es una especie como de on demand de niñas y adolescentes, que si yo se los digo no me lo van a creer, pero hagan de cuenta que hay una serie de personas que empiezan hay un grupo en WhatsApp donde dicen, a ver, aquí hay una chica que ya tengo ubicada en Instagram, ¿cuánto me dan por secuestrarla? ¿Cuánto me da si te la llevo? ¿Cuánto me da si te consigo su teléfono? Y eso es algo que no está visibilizado. O sea, obviamente ya hay investigaciones al respecto, pero es muy difícil. Entonces, entiendo de verdad el punto de vista, por ejemplo, de Ixchel o el punto de vista de Tatiana, de por qué nos tienen que limitar a las mujeres, por qué nos tienen que limitar en cuanto a nuestra expresión sexual, cómo nos vemos, cómo nos vestimos. Pero también lo veo desde un punto de vista del padre de familia que incluso no quiere denunciar, y se los digo en serio, porque van a revictimizar a la niña. O sea, el hecho de someterla a un proceso legal, parece mentira que yo siendo abogada no diga que a fuerza tiene que haber siempre denuncia, pero yo creo que es muy importante que todas las personas conozcan lo que realmente significa ir a parte del Ministerio Público, seguir un proceso penal, que son largos, y que no les puedes asegurar a tus clientes que al final del día pues van a recibir eso que ellos consideran como justicia, ¿no? Obviamente no solamente está el tema penal, hay muchas acciones civiles, muchas acciones de carácter administrativo, etcétera, ¿no? Lo importante como abogado es decirle a tus clientes todo lo que hay para que ellos elijan. Pero lo que quiero dejar claro es que, por un lado, respeto mucho que como mujeres tengamos la libertad de decidir cómo nos queremos vestir y lo que queremos exhibir al público. Y por la otra, realmente apuesto a un tema preventivo, no porque no quiera que nos expresemos, sino porque técnicamente hablando, aun cuando la ley Olimpia te pide o permite que la autoridad judicial envíe un comunicado a la plataforma para que dé bajo el contenido, técnicamente hablando, una vez que ya se divulgó, no se puede controlar, lo sabemos, técnicamente hablando. Tú ya no puedes decir, a ver, en cuántos grupos de WhatsApp ya fue difundido o divulgado, cuántas personas no lo descargaron.
Entonces, realmente creo que es una mezcla ahí que tenemos que hacer entre conciencia de cómo debemos cuidarnos en el entorno digital y por otra parte también nuevas, pues, como lo dije en su momento en el panel, ¿no? Yo creo que legislación hay mucha. El problema es que hoy en día pues no existe capacitación y tampoco existen tantos tribunales especializados en la materia. Por ahí hace años comentábamos en Policía Federal pues la necesidad de que hubiera una fiscalía especializada para delitos electrónicos o informáticos, ¿no? Porque sí necesitamos que haya más autoridades pues capacitadas. Entonces, pues básicamente yo cerraría con esto, que una forma de luchar también desde nuestra trinchera como mujeres, pues es ver cómo podemos lograr una exposición que sea suficiente, bastante, pero que no nos exponga de más. Muchas gracias, Cintia. Pues también hace tu cierre, que es muy relevante. Interdisciplinario que tiene que tener también, ¿no? O sea, no dejar solamente en las manos de los técnicos la agenda de ciberseguridad. Tenemos que incluir muchísimas otras disciplinas, no solamente actores, sino también disciplinas para que vean todas las aristas que puede incluir este panorama, este escenario, esta agenda. Pues, Cintia, si no fueras tú, días. Esa pregunta, desde que me la hicieron, estuve reflexionando. Yo creo que sería un extraño híbrido entre Coco Chanel, Oscar Wilde, me encanta su humor, y Marisela Escobedo. O sea, la verdad es que desde que conocí su historia y literalmente es una mujer que murió por su causa, o sea, literal, no es como nada más una frase al aire, ¿no? Realmente ella murió por la causa, de verdad, yo creo que sería algo así, como un extraño híbrido entre esos tres. Buenísimo. Bueno, y ahora le quiero dar la bienvenida a una mujer que ya la considero casi que parte de nuestro equipo, porque la verdad hemos trabajado mucho con ella. Te quiero dar las gracias, Alma Rangel. Ella, además de que nos encanta su manera de explicar las cosas, es súper clara, es muy atinada, muy asertiva y paciente. Nos está enseñando mucho desde Codeando México a nosotros que estamos buscando incidir en la agenda pública, nos está enseñando nuevas formas de participación ciudadana. Así que muchas gracias, Alma, por estar hoy con nosotros. Alma Rangel es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey, ha trabajado en el sector público, la iniciativa privada y el tercer sector con proyectos de tecnología cívica, datos abiertos y participación ciudadana. Por mencionar algunos, está Data MX, Aula Ciudad CMX, Disaster Relief Toolkit, Estudiantes, Hackers Cívicos, Mapatón Ciudadano para Futuras Ciudades Sostenibles, Reto Ciudad de México. Actualmente es directora ejecutiva de Codeando México. Es una organización que busca la solución de problemas públicos y sociales usando tecnología, activando comunidades tecnológicas hacia nuevas formas de participación ciudadana. Muchas gracias, Alma, por estar con nosotros. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Liliana. Y digo, gracias a todas las compañeras que ya presentaron. Creo que siempre es interesante ver desde dónde articulamos y cómo pensamos en distintas trincheras y llegar a este punto en el que como podemos un poco comparar y un poco compartir. A mí me gustaría hablar un poco desde la experiencia de lo que nosotros hacemos y retomar algunas de las cosas que ya dijeron como las compañeras, ¿no? Codeando surge como organización ante una necesidad muy evidente. Surge hace 8 años, pero esa misión sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue cuando comenzamos, que es la realidad de que si bien la tecnología está revolucionando en muchos sentidos nuestra vida privada, hay sectores que no han tenido la capacidad de realmente aprovechar la tecnología o los conocimientos técnicos, humanos, económicos para aprovecharla, ¿no? Y sucede que esos sectores son justo las instituciones públicas y las organizaciones de sociedad civil, los movimientos, la ciudadanía, que podrían aprovechar la tecnología para realmente hacer frente
a los problemas públicos que todos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un gap tan grande y la industria privada, si tiene esa capacidad como de desarrollar y de alguna manera como dictar hacia dónde está yendo la tecnología, y los espacios públicos que son pues literalmente las trincheras desde donde estamos peleando por nuestros derechos y por nuestros futuros, no tienen esa capacidad de aprovechar tecnología, ¿no? Entonces, desde que Codeando surge, creo que una de las principales cosas que nosotros hemos visto, y de esto hablaba mucho también Ixchel, es que no solo es importante las tecnologías en sí mismas, sino los procesos, ¿no? Al final, algo de lo que pasa ahora es que dentro de las instituciones públicas, dentro del tercer sector, a veces nosotros como ciudadanos le tenemos mucho miedo a la tecnología y hay como una barrera ahí, como si fuera algo que es incomprensible o que fuera solo para unos cuantos. Y la realidad es que pues, lo primero que tenemos que hacer es desmitificar eso, ¿no? La tecnología, como comentaban las compañeras, se construye, no está dada, no estamos en un mundo tecnodeterminista que nos dice que ahora para siempre hay inteligencia artificial y así tiene que ser y a ver cómo regulamos, sino que pues tiene procesos de diseño y la tecnología que hoy tenemos y con la que estamos lidiando y la tecnología que hoy nos deja expuestas a violencia de género, que hoy al final del día también está de alguna manera atropellando otros derechos, pues se diseñó y es por diseño una tecnología en la que no tenemos control sobre nuestra privacidad, en la que no entendemos muy bien cómo está siendo utilizada nuestra información y cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? O sea, creo que ahí hay una gran caja negra en el tema de la tecnología y mucho de lo que hacemos desde Codeando es trabajar con equipos que están de alguna manera intentando resolver algún problema público y ayudarles desde el lado técnico, ¿no? Entonces, desde ese lado técnico acompañamos el impacto cívico y social y lo segundo que hacemos es que intentamos hacerlo de una manera distinta, porque, pues, otro aspecto importante en el sentido tecnológico es que tenemos que reimaginar formas distintas de hacer las cosas, tenemos que reimaginar cómo se debería ver la tecnología, reimaginar qué debería ser privacidad, ¿no? Y en ese proceso tendríamos que estar incluyendo a las comunidades que estamos afectando, ¿no? Hoy, la verdad, el Internet en América Latina lo utilizan más de 400 millones de personas, y son 400 millones de personas que también deberían poder participar y construir y definir cómo se debería ver el Internet y definir cómo se debería regular el Internet. Entonces, una de las cosas que hacemos es que todos los proyectos que nosotros llevamos, nosotras, los hacemos de manera abierta y de manera colaborativa. No hay ningún proyecto que salga a nombre de solamente la organización de Codeando, siempre tenemos como algún tipo de partner temático que conoce bastante bien los problemas y pues intentamos hacerlo lo más abierto posible, ¿no? Abriendo el código, abriendo los datos, abriendo los procesos, porque si bien como la tecnología siempre tiene riesgos y esto es algo que tenemos que aceptar, que la tecnología no es agnóstica, aunque en muchos paneles seguimos escuchando que sí, que es la solución a todo, justamente abrir el proceso lo vuelve, estoy pensando en inglés, accountable, ¿no? O sea, vuelve posible la rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido, también mucho el trabajo que realizamos es ayudar a los equipos a desmitificar la tecnología y acercarse a ella y entender que los mejores ejemplos que nosotros hemos visto de tecnología y de tecnología que funciona para las poblaciones a las que se están intentando acercar es la tecnología que se construye en conjunto con esas comunidades, ¿no? Desde un lugar equitativo. Y la otra cosa que me parece que también intentamos modificar es un poco esta relación de poder que existe entre la gente técnica y la gente no técnica. Y por no técnica me estoy refiriendo a pues estas ideas que tenemos de qué es lo técnico, ¿no? Porque al final del día no es que alguien que estudió sociología o alguien que estudió humanidades no tenga técnica o no tenga mucho tiempo de estudios. Quiere decir simplemente que sus habilidades no se refieren a algo tal cual tecnológico en el sentido de poder programar. Pero los mejores proyectos que nosotros hemos visto son justo los proyectos que traen a la mesa a las personas que conocen muy bien todos los riesgos y los problemas a los que nos estamos enfrentando y a las personas que desde el lado de programación, de ciencia de datos, de diseño, nos pueden ayudar a pensar en soluciones distintas, ¿no?
Entonces también ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte de cambiar esas relaciones de poder y que todos lleguemos a la mesa como en iguales circunstancias. Y de realmente pensar en las consecuencias de lo que estamos construyendo, ¿no? Un poco nosotros que hemos hecho justo procesos de participación ciudadana o procesos que tienen que ver con servicios de gobierno, pues algo que de lo que no te puedes dar el lujo de la democracia es de que haya desigualdad en la participación, ¿no? Entonces tienes que ser muy claro con cuáles son los riesgos y tienes que ser muy claro con que la tecnología no es la solución. Y con hasta dónde nos puede llevar en realidad la tecnología, ¿no? Y cómo se conecta con los espacios físicos. Porque como decía también la compañía de Excel y como decía Tatiana, es necesario crear esos puentes, porque esos dos mundos no son independientes. Lo que pasa en uno se refleja en el otro. Y la manera en la que hemos construido y diseñado la tecnología también incorpora las desigualdades que hoy tenemos en el mundo físico, ¿no? Y ahí justo se trata de replantear, y no replanteamos solo en el mundo digital, sino replantear cómo construimos en colectivo, replantear cómo queremos que esos futuros se vean, replantear cuáles son los procesos que tendrían que seguir las tecnologías, ¿no? Porque creo que algo que también nos ha pasado es que como la industria de la tecnología es muy joven, en realidad estamos haciendo el proceso un poco hacia atrás. Es decir, la tecnología ya la tenemos ahí y ahorita estamos intentando en toda la medida posible regular, ¿no? Pero creo que también es válido y legítimo decir si esas tecnologías deberían existir o para qué deberían funcionar, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejo mi aportación porque estaría muy bueno platicar con las compañeras y también con quien sea que nos esté escuchando. Muchas gracias, Alma. Siempre que te escuchamos es como quieres que sea barra libre para seguir escuchándote. Muchas gracias. Y creo que algo que dices muy importante es plantearnos esto de reimaginar la privacidad, ¿no? Y la importancia de que todos asumamos que es un asunto de ética, o sea, y esto de pensar en el impacto que tiene el trabajo de cada uno y que se rompan esas relaciones de poder. Quiero aprovechar para platicar, invitarlos a todos por el tema que tocó Cintia y también Alma. En Metabase Q vamos a tener el próximo 25 a las 5 p.m. Un seminario sobre investigación abierta en Internet. Entonces aborda un poquito este tema de qué pasa con la información que se sube, se baja, a dónde se va. Y también, también decirles que en ese panel va a haber como una actividad interactiva donde el público puede buscar información, jugar con ella, entonces está muy padre, por si quieren participar. Alma, ¿no crees que te me escapas? Si no fueras tú, ¿quién serías y por qué? La verdad dije, qué bueno que no me preguntaron, porque creo que como para cualquiera es difícil. No sé, o sea, creo que si era una persona, y de verdad creo que podríamos decir 1.000.000, diría como Donna Haraway. O sea, en general creo que poder ver estos temas desde perspectivas de quien los ha estudiado por mucho tiempo y se ha dedicado como a desmenuzarlos estaría increíble. Buenísimo. Pues bueno, vamos a abrir nuestras preguntas al público. Tenemos ya por aquí algunas que les voy a ir planteando. Y que quien quiera, si quiere levantar la mano, puede responderla. Esperemos que nadie se quede sin responder. Aquí sabemos que algunas de ustedes, eso sí, para que el público también lo recuerde, no necesariamente todas son técnicas en el sentido de lo que explicó Alma respecto a cuestiones de tecnologías de la información, así como otras están más enfocados en temas de agenda pública. Bueno, tenemos a un espectador que nos dice cómo generar un software con perspectiva de género. Un ejemplo de un software que lo tenga y un ejemplo de un software alguno que no. Siento que Luchadoras puede responder esto, pero tampoco te sientas obligada, Excel. Sí, pues, a ver, primero eso, ¿no? Que cuando pues reflexionamos sobre género y
software, yo creo que es importante sí pensar desde el software libre, ¿no? Y que además no solo, no solo significa tener en cuenta que haya mujeres presentes o que no estén presentes, sino es analizar desde los productos que se hacen o cómo se elaboran y también pensar si son racistas, sexistas, capitalistas. Pues capitalistas no son, por eso yo digo hablar de software libre. Y bueno, sí pensamos mucho eso, y esto como que también lo he aprendido de escuchar a esta Irene Soria, en que el software libre es clave para la democratización de las tecnologías, y por eso es necesario, importante poner atención para evitar la discriminación, por ejemplo, en el lenguaje que se utiliza, ¿no? O el lenguaje que utilizan algunos programas como Alexa, que Alexa es como la voz de los aparatos, o Siri, porque normalmente se hablan en femenino, o porque cuando escribimos en un buscador de Google, normalmente nos hacen las traducciones a masculino. O sea, es empezar a cuestionar todas esas cosas, ¿no? Y también, pues, sí pensar que el movimiento feminista sí ha apostado históricamente en el hecho de compartir el conocimiento, y desde el feminismo se ha denunciado sistemáticamente la utilización de cómo a veces justo esta propia compartición del conocimiento se usa para excluir a otros. Entonces, es una estrategia en la cual nos están excluyendo de manera histórica, y esto está desde el cómo, o sea, vuelvo a lo que mencionaba hace rato, por qué se escribe en masculino, por qué las voces de quienes nos están atendiendo en nuestros aparatos electrónicos son mujeres. Creo que sí es necesario, ¿no? Como empezar a hacer esas cuestiones para hacer frente a eso. Y bueno, por otro lado, también pensar que existen algunas colectivas tecnofeministas de América del Sur que me parece importante mencionarlas. Y esto porque justamente, o sea, los planteamientos que manejan o cómo funcionan es que nos están hablando de crear este Internet feminista, porque para mí un software, ¿cómo era la pregunta? Perdón, que se me olvidó. Un software con perspectiva de género. Un software con perspectiva de género es desde el feminismo, o sea, se tiene que hacer desde el feminismo, y por eso yo digo que hay que pensarlo desde el software libre también, ¿no? Y bueno, volviendo a las colectivas tecnofeministas, hay tres, voy a mencionar tres, que son, una es clandestina con 4, y esta es de unas mujeres brasileñas que enseñan cómo dar mantenimiento a las servidoras, y además ofrecen un servicio de hospedaje para las páginas web de organizaciones, de colectivas y de movimientos sociales feministas. Y bueno, por otro lado, también esto me gusta porque sí es importante también aquí decir que sí, para realizar esto del hospedaje de las plataformas sí necesitamos de conocimientos técnicos, pero que sí hacen un paro, ¿no? El hecho de que de que esté ya esto hecho para que podamos mantener nuestras páginas web, y que además sabemos que nos están brindando seguridad y privacidad digital. Por otro lado, hay otro que se llama Maria Lab, que también es de Brasil, y aquí lo que me gusta, o por lo cual está bueno conocerlo, es porque hablan de cómo la tecnología es todo conocimiento organizado en torno a un hacer, y un hacer que de alguna forma altera el mundo. También ofrecen estas servidoras web, ¿no? Y también tienen otro proyecto que se llama Escuela de Activismo, en los cuales hacen talleres para fomentar justo los cuidados digitales y la seguridad digital. Y por último, me gusta mucho, que es Kefir, que es una cooperativa feminista de tecnologías libres para activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, y ellas dicen que son vecindades digitales comunitarias. Y es justo eso, ¿no? Son estos espacios colectivos donde estamos hablando de confianza y de cómo expresarnos y de cómo accionar sin miedo. Y la cooperativa además está formada pues por activistas que están justo metidas en estos temas de las luchas sociales y del software y de la cultura libre y de los feminismos, de la economía social crítica y de estos movimientos de autogestión. Igual creo que di un poco de vueltas y no sé si quedó tan claro, pero bueno, para mí, o sea, un software con perspectiva de género es uno libre y feminista, o sea, el software libre o de cultura libre y feminista. Y uno que no, pues
todos los demás, ¿no? Porque al final siempre va a estar ahí inmerso el patriarcado como en estas raíces. Muchas gracias, Ixchel. Anaí Lima nos pregunta, ¿cómo consideran que es la mejor manera de acercar la concientización sobre ciberseguridad a las mujeres que no tienen un camino profesional en esta área? Ahí comentaba justo Cintia que ella lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo hace, Cintia? Que intenta acercar a las ingenieras a esto. Pues si quieren les hablo un poco de mi experiencia. Pues la verdad es que tengo algo que me enorgullece mucho es que cada vez tengo más alumnas ingenieras. Yo doy clase en el Instituto Politécnico Nacional y entonces pues me da mucho gusto ver cada vez más mujeres en la tecnología, porque es algo muy chistoso. Cuando empecé a dar clases en el 2014, tenía aproximadamente 1 o 2 alumnas por generación. Y ahorita, pues ya tengo como 6, 7 alumnas. Entonces, obviamente, pues cada vez, digo, parece algo, es como mi propia estadística personal, pero eso me da muchísimo gusto y además hay muchísimos proyectos de tecnología incluyentes y demás. Yo la verdad creo que la educación es una herramienta poderosísima y no lo digo nada más por cliché, es que de verdad es una herramienta poderosísima, porque la educación incluso te quita un montón de prejuicios y te abre muchas puertas, ¿no? Algo muy estúpido, el tema de hablar idiomas. O sea, en serio se los juro que todo lo que aprendan, una vez una persona me dijo algo y se los juro que sí es cierto, todo lo que aprendes en la vida te va a servir de algo, aunque sea macramé, aunque sea cuando aprendiste macramé en la primaria, te va a servir. Entonces yo creo que la forma de generar estos puentes pues es la educación e invitando a más mujeres. Pequeño comercial. El otro día, no, les juro que no había caído en la cuenta, pero caí en la cuenta de que nuestro despacho es súper inclusivo. O sea, somos como 80%, no, como 60% mujeres. Y no hubo cuota de género, o sea, más bien se dio como así porque valoramos a las mujeres talentosas. Entonces yo creo que si mujeres empezamos a reconocer el talento en otras mujeres, eso va a ser increíble. Buenísimo, Cintia, muchas gracias. A nuestra audiencia les recuerdo que las preguntas las pueden poner en la parte de abajo de su ventana, de su pantalla, porque algunos están levantando la mano. Entonces, si quieren escribir ahí directamente las preguntas y yo las leo. Tengo otra pregunta. ¿Podrían profundizar en la conversación sobre regulación de la ley Olimpia y lo de tener cuidado en nuestras publicaciones? ¿Cuál sería un punto medio? No sé, Tatiana, si quieras ya. Bueno, aquí hay todo un tema de debate, porque lo que hace la ley Olimpia son diversas reformas, o sea, no es una parte nada más ley, entonces reformas, si estoy bien enterada, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para poner la parte digital, pero también en otras partes del Código Penal, para hacer obvia la parte de difundir material y sobre todo el material de carácter sexual que no estaba tan explícito en las anteriores leyes. Y aquí el tema es que precisamente, y ya lo habían mencionado las compañeras, también hace falta hacer un poco de educación tanto libre de estereotipos de género, porque mucho del problema precisamente es también esta parte de cómo las personas ejercen su sexualidad en espacios digitales. O sea, yo también soy una firme convencida de que el sexting pues es otra expresión de la sexualidad y pues es como usamos el espacio digital. No obstante, Olimpia, que ella me lo ha platicado directamente, Olimpia cree que el sexting es algo que sí deberíamos de tratar de erradicar en México y precisamente decirle a las mujeres que los espacios digitales no son herramientas muy adecuadas para hacer este comportamiento porque pues se quedan, no solo es la fotografía, sino que es la fotografía que se reproduce y se queda registrado y es más difícil de trazar y demás. Entonces, la propia Olimpia ha mencionado que en su opinión
sí deberíamos hacer trabajos con juventudes para explicarles qué significa todo el tema de sexting en temas muy, pues de hardware, o sea, esto de que no solo se reproduce la fotografía, sino que se queda, que es difícil de erradicar del sistema digital, y pues que puede traerte muchas consecuencias en ese sentido. Yo soy un poco menos radical que Olimpia y no he vivido la situación que vivió Olimpia, sinceramente. Y, o sea, a mí yo diría que tendríamos que también trabajar precisamente por empezar a erradicar los estereotipos de género que criminalizan la expresión sexual de la mujer. Creo que ambas opiniones tienen que ser escuchadas. Y de nuevo, o sea, digo, finalmente Olimpia es una persona que sí vivió personalmente esta situación versus a mí que no me ha pasado esa. Y creo que hay un privilegio en poder decir, no, es que todas podríamos tener que ejercer el tema del sexting. Entonces, aquí hay debates sobre cómo tendríamos que hacer esto, pero definitivamente, y como se ha dicho ya en este foro, sí tenemos que estar haciendo mucha educación digital, muchísima. O sea, tenemos que estar hablando claramente sobre todo lo que implica estas nuevas tecnologías y todo lo que implica hacer estos patrones en el espacio digital. Gracias, Liliana. No, gracias a ti. Tenemos otra que, bueno, creo que se ha ido respondiendo, pero tal vez alguien quiera añadir algo específico, que es cómo cambiar la idea de que la ciberseguridad es para... ¿Me escuchan? Es cómo cambiar la idea de que la ciberseguridad es para hombres. No sé quién quiera. Bueno, a ver, yo voy a hacer algo rapidísimo, lo prometo, para no monopolizar. Yo creo que aquí un tema importantísimo es que la ciberseguridad es un tema transversal que ya ni siquiera tiene que ver con temas de género, sino que yo creo que ya se tiene que popularizar incluso en temas de edades. Pero una estrategia sería, desde que son niñas, o sea, las niñas no sexualizarlas, decir, estas son profesiones de niñas, estas son de niños, ¿no? Yo creo que de entrada, pues justamente eso, desde que si ustedes tienen hijas, decirle, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras. Creo que esa sería mi posición. Perdón, Pati, no había visto tu manita, perdón. No, está perfecto. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que es un tema de participación, es un tema de... Yo creo que el camino lo abrimos los seres humanos. Yo creo que el levantar la mano, el empoderar a estas chiquitas para que de entrada entren a carreras que tengan que ver con tecnología y ya después en una carrera de tecnología inevitablemente por tu historia personal, por las situaciones que hayas vivido, por las historias que te hayan marcado, vas a escoger una rama. Sucede en la medicina, sucede en la ciencia, sucede en todos lados. En el bootcamp que nosotros tenemos oportunidad de dar, que son chiquitas que están en casa su hogar, donde han sufrido abuso, donde han sufrido muchas situaciones muy complejas y muy difíciles. Cuando empezamos este taller con ellas, la primera pregunta que lanzamos es, ¿qué quieres ser de grande? Y el común denominador, todas quieren ser enfermeras o doctoras, ¿no? Y su comunicación no verbal es estar hacia atrás de la cámara, participan muy poquito, les da miedo levantar la mano y conforme va avanzando el taller, ya se acercan, ya participan, levantan la mano, o sea, va cambiando, son 3 días de taller y va cambiando, pero al final, lógicamente se hace como mucho hincapié en estos bootcamps, pues, de la tecnología, de lo que te puede dar, cómo es una herramienta y una serie de cosas que tienes que tener cuidado. O sea, básicamente todos los puntos tocamos. Cuando termine el taller volvemos a hacer la misma pregunta. Y sin que suene peyorativo, ni más importante una ni menos que otra,
empiezan ya todas a decir, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser una policía cibernética, yo quiero ser alguien que cuide a mis amigas y les sepa decir muchas cosas del tema de donde están. Entonces la perspectiva se abre muchísimo y el abanico de posibilidades pues inevitablemente crece. Yo creo que la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de las empresas, de las corporaciones es abrir esta oportunidad, abrir esta brecha, darse a conocer, poner ese piso parejo, escuchar a las personas que están del otro lado, sin importar si son hombres o son mujeres, y con este piso parejo, pues al final del día, estoy segura que la estadística va a empezar a cambiar, que las cifras van a empezar a cambiar, porque las habilidades están. El tema es pues, levantar la mano y al final del día, pues empezar a abrir camino y ser un referente y que muchas personas y muchas niñas se vayan sumando atrás. Entonces, a medida que tengamos más chiquitas atrás ejerciendo presión, nosotros nos vamos a capacitar más, nosotros vamos a tener que investigar más, nosotros vamos a tener que salir de un común denominador. Y esos círculos viciosos que hoy vivimos, pues inevitablemente los vamos a transformar en círculos virtuosos, en donde va a haber muchísimo más personas en atención a eso, cambiando paradigmas, cambiando pues, situaciones que muchas veces no sabemos ni por qué son así, pero al final del día yo muchas veces pregunto, oigan, ¿y por qué no hay mujeres en carreras de tecnología o por qué no hay mujeres en ciberseguridad? Nadie tiene una respuesta clara. O sea, nadie dice, pues porque a mí me dijeron que no lo podía estudiar. Claramente creo que es un tema de oportunidad, sí, pero también creo que nosotros está levantar la mano, abrir camino, estar al final del día con esa responsabilidad de simplemente estar hoy en este foro tocando el tema. Gracias, Pati. Adelante, Alma. Creo que yo voy a hablar un poquito, y alguien hizo esta pregunta después sobre cómo podemos combatir la invisibilización histórica de las mujeres en la ciencia y la tecnología o cómo será la brecha digital. Y también un poco sumando a lo que dijo Patti. O sea, a ver, sí creo que definitivamente hay, como históricamente, una cultura que nos dice que ese tipo de carreras no son para nosotros, ¿no? Y también hay como estudios que hablan de cuándo empezamos a perder el interés por las matemáticas, que es como por primaria, y cómo no llegamos a eso cuando estamos en la carrera. A pesar de eso, hay muchas mujeres muy interesadas en aprender a programar o en aprender estos skills técnicos, y honestamente, si me preguntas a mí, creo que es responsabilidad de las organizaciones, de las empresas que nos dedicamos a esto, proveer espacios seguros, porque también hay muchas mujeres que entran al campo y se terminan saliendo porque estos espacios son súper hostiles, porque estos espacios como no consideran sus necesidades. Entonces, cuando estamos en empresas que le ponen poca atención al cuidado, que castigan por ser madres, que no contemplan las otras tareas que tenemos como mujeres, que son lugares donde el acoso es permitido, donde hay este tipo de culturas, la verdad, yo creo que tampoco podemos decir como de, ¿por qué no hay gente en tecnología? Cuando la verdad es un ambiente muy machista y un ambiente en el que hay poco espacio y poca apertura para eso, y eso nos toca a nosotros como, o sea, a personas que estamos en posiciones justo de dirección, de management, pues ser responsables y también mirar dentro de nuestras organizaciones y ver qué estamos haciendo para fomentar esa cultura. Porque eso es algo que yo creo que incluso pasó en Codeando. O sea, Codeando originalmente fue fundado por 5 hombres y transitar ese camino y también ver esos aspectos, pues es necesario, y también es necesario nombrarlo, ¿no? Y decir como, queremos que las mujeres entren a estos espacios, paguemos bien, como demos buenas prestaciones, creemos culturas de trabajo donde se sientan como aceptadas y donde se sientan reconocidas. Pues básicamente. Gracias, Alma. Adelante, Tatiana. Gracias. Nada más para complementar un poco lo que dijo Alma, que me parece bastante relevante. Parte de mi background es que yo estuve en Suecia y trabajé un poco en la parte de tecnología directamente en Suecia. Es relevante en el sentido de que Suecia tiene esta fama de ser un espacio con políticas de igualdad muy definidas, y además es un país que le ha invertido muchísimo a las industrias de tecnología y al mundo del startup.
Y lo que encontramos en Suecia es que había muy pocas mujeres estudiando ingeniería y muy pocas mujeres haciendo códigos en comparación con México y con India, por ejemplo. La India y México tenían muchísimas más mujeres ingenieras y muchísimas más mujeres en tecnología. Y lo que encontraban en el estudio comparativo era que la razón por la cual había más mujeres ingenieras en México y en India era precisamente porque eran ramas que te permitían accesos a empleos mejor pagados. Pero que en Suecia, donde la diferencia salarial no era tan alta entre una ingeniera y una licenciada en letras, las mujeres preferían estudiar letras. ¿Y por qué? Por lo que Alma señalaba. Las mujeres suecas habían denunciado que la industria de las startups tenían esta cultura profundamente machista, casi de frat bros, o sea, de code bros, y que eso es lo que hacía de que, aunque de hecho no tienes que ser ingeniera para programar, cuando ellas entraban, se encontraban que toda la cultura institucional estaba diseñada para que no te encantara ese ambiente. Y también en las mismas prácticas de las empresas, cuando estaban buscando programadores, si bien no decían preferimos hombres, por ejemplo, ellos contrataban mucho de hackatones. Y los hackatones son prácticas que se ha señalado que a veces golpean a las mujeres porque tienes que estar 3 días metidos así, una tras otro, tratando de resolver tu problema, tienes este límite de tiempo. Y había mujeres que decían, es que yo no puedo estar ahí porque está mi hija pequeña y, o sea, hay un momento en que me tengo que salir del hackatón para darle de comer a mi hija. Entonces, pues no puedo estar completamente. Entonces, digamos que estas prácticas hacían que contrataran más hombres. Entonces, es un poco lo que complementaba Alma, de que paradójicamente en México y en la India, más mujeres están entrando en la industria, pero por el tema del salario, porque el tema es que las mujeres preferían, a pesar de saber que la industria es profundamente machista, decían, pero pagan bien, relativamente a otras oportunidades que yo tendría de mujeres. Entonces eso lo que nos dice es que sí hay que hacer un gran trabajo en cambiar la cultura institucional de cómo estamos trabajando en las empresas en tecnología. Gracias, Tatiana. Sí, justo había una pregunta de la audiencia de si creen que hay una brecha, que la brecha salarial afecta en que haya más hombres que mujeres en los puestos de seguridad, ¿no? Creo que se responde. Aquí dirigen esta pregunta a Patti. Bueno, hay dos, Patti, para ti, te las voy diciendo. Una es, ¿cómo podemos contribuir a que nuestras hijas y hijos tengan una inclusión hacia un mundo digital, siendo conscientes de los riesgos y las grandes oportunidades que conlleva la tecnología? Ok. Mira, yo creo que a una parte central es lo que es el acompañamiento, ¿no? El hecho de nosotros, y te lo contesto a lo mejor hasta como mamá, ¿no? El hecho de que nosotros al final tengamos este miedo, porque este miedo es real. Digo, ahorita estamos en un tema de tecnología, pero hay en 1000 temas donde pasaste por las diferentes etapas, pues que te generaban incertidumbre o miedo por querer proteger a tus hijos, ¿no? Pero el hecho de vivir ese miedo y no permitir que nuestros hijos rompan esa barrera, pues también estamos siendo parte de esto, ¿no? De no permitir que las niñas o no permitir que los chavitos, pues al final del día rompan ese común denominador y se salgan del común denominador. Yo creo que la palabra clave es acompañamiento por parte de nosotros, empoderar. Hasta cierto punto yo te puedo decir que hoy en donde me toca liderar una fundación, que tengo esa oportunidad ahorita, existe algo que se llama voluntariado. Y es un voluntariado que actúa con programas tanto de niños, de mujeres, de adultos mayores, de maestros en línea, de geeks solidarios, que son voluntarios, ingenieros calificadísimos de Kio que llevan la tecnología a quien más lejos la tiene, y ya a veces pueden ser mamás, papás, niños o lo que sea. Entonces, yo creo que hay que acercarse a estas empresas, valerse de estos programas sociales que las empresas tienen, fundaciones, asociaciones, como varias que tenemos aquí. Tatiana está ahí, que sé que por el hecho de estar en este panel, pues también está abierta a una orientación en algún sentido. Y eso, buscar esa asesoría y decir, oye, ¿de qué manera, lo mismo que estás haciendo a favor de preguntarme, de qué manera yo puedo hacer eso?
y tener una asesoría profesional, tener una opinión profesional de gente que es especializada en eso. Ciberseguridad es un tema que nos preocupa a todos. No es un tema que sea que todo el mundo lo tenga ahí, como sé qué quiere decir, no. Y hoy ha tomado una relevancia impresionantemente grande. Entonces, inevitablemente si te unes o si te acercas a las personas que hablan de este tema, las organizaciones que hablan de este tema, seguramente te darán una asesoría muy, muy calificada. Yo creo que como mamás hay que acercarnos, y entonces ya poder platicar con nuestro chiquito y decirle, oye, aguas aquí, aguas acá. Muchas veces nosotras como mamás minimizamos la capacidad de nuestros chiquitos y la verdad de las cosas es que muchas veces ellos son nuestros pequeños maestros, ¿no? Entonces, creo que es una palabra y se llama acompañamiento por parte de nosotros. Gracias, Pati. Tenemos otra para ti. Cuando hablas de piso parejo, ¿cuáles consideras que deben ser las acciones positivas que deben hacerse en políticas públicas para que las mujeres mejoren sus condiciones en el ciberespacio? Wow. Mira, yo básicamente con piso parejo me refiero a dejar de poner referentes que te dejan muy claro qué es un hombre o qué es una mujer. Si tú me preguntas una acción clara, yo pondría una política en las empresas donde los currículums que se manden se les quite el nombre, se les dejen datos y al final del día tengan un número. Esta persona que metió una solicitud de trabajo 0011 tiene todos estos skills, tiene todas estas características, todas estas cualidades que llenan perfectamente el puesto a la altura que está pidiendo, llámese una dirección general o una dirección de un área. Y todos estos 10 currículums al final del día cumplen con las condiciones. Yo no sé cómo se llaman. Yo no sé si son hombres o mujeres. Sé que son seres humanos que tienen la capacidad por toda la educación y la capacitación y sus estudios y todo lo que han hecho en su carrera laboral para llegar aquí. Y gana el mejor. Y te enteras después, ya que tienes a ese ser humano en tu equipo, que resultó ser un hombre o resultó ser una mujer. Creo que son mecanismos muy drásticos, pero creo que para cambiar ese mindset y para cambiar verdaderamente este tema, tenemos que empezar con mecanismos drásticos. Después iremos manejando unos grises y a lo mejor no tendrá que ser tan drástico, pero nos vamos a dar cuenta que verdaderamente si queremos equipos calificados de personas que persigan objetivos comunes, que tengan la capacidad intelectual, física, moral, emocional que se necesita para verdaderamente estar compitiendo en las grandes ligas, esas son las personas que tenemos que tener ahí. Piso parejo para mí es eso. Piso parejo es las mismas oportunidades, los mismos sueldos, las mismas prestaciones para la persona que tenga las cualidades para llenar este puesto, básicamente. Muchas gracias, Pati. Alma, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo podemos adentrarnos a los datos abiertos sin un conocimiento previo y con una visión feminista? Creo que son dos preguntas. ¿Cómo podemos adentrarnos a datos abiertos? O sea, creo que, bueno, primero conocer dónde están, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos datos gov.mx, está DataMX, que es un portal que nosotros desarrollamos en donde también hay datos abiertos de organizaciones de sociedad civil y empezar a explorarlas. La verdad es que muchas de esas bases, por ejemplo, están en Excel, las puedes descargar, puedes empezar a ver cómo son. Sé que es complicado romper esa primera barrera de algo técnico y algo que no entiendes muy bien, pero yo les diría como primer paso, pues exploren bases de datos. Como segundo, la verdad es que hay capacitaciones y yo creo que si entran a YouTube, nosotros incluso tenemos como varios talleres ya grabados acerca de qué son los datos abiertos y cómo utilizarlos, porque en realidad tú puedes empezar a explorar una base de datos con algo tan sencillo como Excel y un filtro.
y a partir de eso cómo empezar a generar conocimiento. Sobre cómo adentrarse al tema desde una perspectiva feminista, o sea, y creo que esto también lo dijo Ixchel, o sea, creo que el feminismo es justo poner esa mirada crítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos, por ejemplo, se trata de saber si cuando están publicando los datos están desagregando por género o están contemplando en ocasiones cuando es necesario como desagregar por raza o desagregar por condición de discapacidad. O sea, creo que meterle el lente feminista es preguntarnos cómo cierto problema le afecta de manera distinta a las mujeres o a otros grupos, y si eso en realidad se está viendo reflejado en los datos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que un proyecto que nosotros estamos haciendo ahorita es análisis de datos para identificar como qué condiciones en el espacio público pueden mejorar la situación de seguridad para las mujeres. Y eso a veces es muy difícil cuando contamos con datos que nunca están desagregados por género, ¿no? Entonces, pues les diría como un poco desde ahí. Creo que aquí la perspectiva feminista Ixchel también les podría quizá dar sus 2 centavos. Y sobre los datos, sí, o sea, si por ejemplo nos buscan como en redes o buscan capacitaciones en YouTube, las van a encontrar. Existe en México también, por ejemplo, Escuela de Datos, que da capacitaciones sobre eso. Y nuestras capacitaciones en realidad son cortas, o sea, estamos hablando de entre 2 y 4 horas enseñarles lo básico y que ahí ustedes tengan la curiosidad de explorar, ¿no? Si aprenden un lenguaje, si no, todo eso, la verdad yo creo que es un segundo como paso y solamente si les interesa, ¿no? Muchas gracias, Alma. Pues la verdad es que hemos tenido muchísima reacción de la audiencia. Voy a tener que elegir las 2 últimas preguntas y pasamos al cierre, si les parece bien. Tenemos aquí una que dice, ¿qué soft skills creen que han hecho una diferencia en su camino profesional en este medio? Si quieren, para esta, hacemos una rápida dinámica y cada quien dice una habilidad que ha hecho una diferencia en tu camino profesional en este medio. Y voy a elegir a Alma porque empieza con la... Está bien, yo creo que en general comunicación, la verdad, o sea, mucho de lo que a nosotros nos toca como rol es traer a distintos actores a la mesa y poder llegar a acuerdos, y la comunicación es algo muy subestimado, pero muy necesario en cualquier tipo de proyecto o equipo. Estás muteada, Liliana, pero te vamos a hablar. Una palabra, una habilidad. Resiliencia. O sea, que cada vez que te digan que no, tú no puedes, tú no, o te nieguen, o te digan, tu propuesta no pasa, digas, ok, no importa, voy a seguir adelante. Next. Buenísimo. A ver, se de Chel. Pues yo creo que análisis crítico, como siempre estar cuestionando todo, o sea, desde criticar la manera en la que yo habito el mundo, criticar mis propios privilegios, criticar las tecnologías, yo creo que es el análisis crítico. Muchas gracias. Pati. Yo creo que confianza, ¿no? Confianza en poner una idea, confianza en levantar la mano, confianza en presentar un proyecto y en pertenecer tanto a una organización como a un equipo. Buenísima. Tatiana. Resolución de conflictos, saber cómo descalar una situación de tensión, saber cómo darle prioridad a una emergencia y también saber cómo comunicar las necesidades de tu equipo. Buenísimo. Y bueno, la última pregunta, que también se vale que cada una dé un pequeño consejo. La pregunta dice, ¿qué prácticas podemos tener las mujeres como usuarias de redes sociales para nosotros también contribuir a la construcción de confianza digital desde esa trinchera? Yo creo que aquí, aunque no seamos desarrolladoras de software o no tengamos las experiencias técnicas, podemos decir
Entonces, ahora me voy al revés. Tatiana, una práctica, un consejo. No reproducir conductas violentas. O sea, desde el simple hecho de no mandar ese video donde, por ejemplo, están agrediendo a alguien o no mandar esa foto de una persona desnuda, yo creo que ya estás haciendo tu cachito por tener un espacio digital más seguro. Pati, Yo creo que va más o menos por lo mismo que Tatiana. Yo creo que el parar la reproducción de cualquier cosa que signifique violencia, que genere algo de qué más hablar y qué más sumarle a algo que verdaderamente no necesita tener un gramo de atención de nadie, ¿no? exactamente. Ixchel. No escuché bien la pregunta, pero me la puede, Digo, es que no estoy tan sí, segura la cuál era, repito solo para a la audiencia que se haya perdido. como que se me cortó. Pregunta es pedir un consejo o una asesoría sobre qué prácticas como usuaria se puede hacer para construir confianza, contribuir a la construcción de confianza digital. Ah, ya. Pues se me ocurre, puede ser desde hacer, acuerpar digitalmente, o sea, pues desde como este amor de que las redes salvan, no sé, por ejemplo, el caso de Ingrid Escamilla, donde se hizo una dignificación de la memoria a través de un hashtag, y fue ir contra el sistema, y fue un poco hackear las tecnologías, ¿no? Y tomar el hashtag, así como tomamos las calles, para acuerparnos. Eso se me ocurre. Gracias, Ixchel. Cintia. Pues yo creo que va justo en ese sentido, ¿no? No difundir información o comentarios incluso de donde estés violentando a otras mujeres, y desde el punto de vista como el usuario, pues sí, cuidar qué no debes de publicar, o sea, pensar como 2, 3 veces qué no debes de publicar, y qué herramientas técnicas también puedes usar, como el blur, como cortar ciertas cosas para que el contenido sea un poco más seguro. Alma. Pues creo que todos más o menos le dieron al clavo, o le dieron al clavo. Y es, o sea, creo que en general, o sea, tener prácticas de cuidado, ¿no? Cuidado con nosotros mismos y lo que publicamos, y con otros y cómo podemos exponerlos o no. Creo que eso. Gracias. Pues bueno, para concluir, quiero decirles que teníamos pensado una actividad como para conocer un poquito algo más a nivel personal de las panelistas, pero creo que también sus intervenciones, esto me encanta de las mujeres, que es, vamos a hacer un panel para visibilizar lo que has hecho y darte un aplauso. No, voy a seguir trabajando, aunque sea en este espacio, entonces voy a seguir construyendo confianza digital también aquí. De verdad, gracias, porque nos compartieron muchísima información de lo que hacen otros, ¿no? Es bien importante cuando como personas la agenda se abre, y así es como se construye, como han dicho en este panel, en el diálogo. Este pudo haber sido un panel para aplaudirle a cada una, y sin embargo siguieron construyendo para que los demás que no sabían les puedan también sumarse, ¿no? Así que en vez de esta dinámica me gustaría nada más que si cada quien quiere hacer un minuto de cierre, hacer alguna intervención para cerrar, algún mensaje que quieran dar, retomar lo que hayan dicho sus compañeras, lo que sea, y cerramos. Empezamos por... Ya, Pati, vas. Pues mira, yo primero gracias por el espacio, gracias a todas pues por este increíble momento que inevitablemente nos hace reflexionar, nos ubica muy bien dónde estamos parados. Y yo creo que lo más importante es en el tema de género, en este mes que el lunes fue una locura con el tema del Día de la Mujer, y que todo el mundo estaba como muy concentrado en cuál era el objetivo del lunes, ¿no?
y que si era los derechos de la mujer, que si era levantar la voz, que si era ir a marchar, que si era desde tu trinchera, que si hacíamos un tema virtual para levantar la voz y para los derechos de la mujer. Y creo que el punto está ahí, en tratar de encontrar o tratar de buscar ese objetivo, porque el día que 364 días respetemos los derechos de las mujeres y tengamos todo lo que hemos comentado en este panel de acceso, de justicia, de igualdad, de equidad en las mujeres, el lunes o el 8 de marzo no vamos a tener el objetivo de hacer eso, porque se trata de 364 días estar ahí. Si hay uno, pues qué padre, ¿no? Que hay uno que se conmemora, está padrísimo, pero al final del día no es un día, sino es una constante, es crear un hábito, es entender que es un principio que nace desde nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra oficina, con nuestra familia, con nuestros equipos, los 365 días del año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más paneles de estos, no necesariamente en el mes de marzo. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor levantar la voz con un tema organizado, con planeación, con seguridad, aplicar a posiciones que son más, pues más agresivas, que son más retadoras, y estar en el tema 365 días, que al final del día va a dejar que el 8 de marzo el objetivo sea hablar de los derechos de la mujer, ¿no? Creo que la chamba de nosotras está ahí, y está ahí porque algo hemos de hecho que de repente alguien nos escucha o alguien nos invita a un panel o algo. Y entonces, si empezamos a sumar en este tema de conciencia colectiva, pues es cuando vamos a lograr como acomodar todas estas situaciones que hemos venido hablando en este espacio que nos regalaron Liliana y todo el equipo de Metabase Q. Nada más. Gracias, Pati. Tatiana, ¿quieres decir tu cierre? Claro que sí. Pues nada, como tú dices, Liliana, seguir construyendo puentes entre mujeres. La verdad es que en mi experiencia las mujeres somos profundamente sororas, en el sentido de que si nos preguntan algo, estamos muy abiertas al mentoraje, estamos muy abiertas a resolver dudas. A veces simplemente es cuestión de acercarse y tomar ese paso, como decía Patricia. O sea, sí hay que ofrecer los lugares, pero también hay que pedirlos. Y creo que esto es algo que también tenemos que trabajar nosotras como mujeres, aprender a exigir las cosas y a tomar estos retos. Además de también trabajar por nosotras desde los espacios que estamos, empezar a abrir espacios y decir, es que este lugar lo tiene que tomar una mujer. También invito a todas las que están, a todas y todos los que están aquí presentes, a que conozcan todas las iniciativas de todas estas increíbles mujeres que están aquí, de Metabase, de Luchadoras, de Kio, de todas las demás mujeres que están aquí, y que puedan ver la diversidad de los trabajos que se hacen en materia de seguridad digital y en materia de género y tecnología. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Ixchel, ¿quieres hacer tu cierre? Sí, bueno, pues si queremos que Internet siga siendo un espacio de libertad, o más bien queremos que Internet sea un espacio de libertad, pues tenemos que continuar pues con esta lucha y construyendo confianza contra la violencia en línea, ¿no? Que se apodera de nuestros espacios y lo vuelve muchas veces un territorio hostil donde se ponen barreras a derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información, y que son derechos a los cuales las mujeres, las disidencias y pues las comunidades son las más expuestas. Continuar con esta lucha para construir, imaginar y desarrollar es apropiarnos de las tecnologías y es también soñar con hacerlas y es hacer nuestra la tecnología. Aquí en México, pues los zapatistas dicen que otros mundos son posibles, unos donde hay una vida digna. Yo creo que esto es posible, siempre digo eso, como si los nombras, existes y si los sueñas también, entonces yo sí creo en las utopías y eso significa pues que todas nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, son cruciales para hacer de este mundo un lugar mejor y que ese mundo en el que soñamos es posible. Y bueno, igual muchas gracias por haberme invitado hoy y a todas por participar con ustedes. Gracias, Ixchel. Cintia.
Yo quisiera terminar haciéndoles una invitación muy importante, que puede ser algo muy sencillo, pero creo que es fundamental. Descarguen la Constitución mexicana y conozcan sus derechos. Ese es un tema fundamental para todos los ciudadanos, pero como mujeres necesitamos conocer nuestros derechos, a la libertad de expresión, a la privacidad, a la seguridad, a la educación, al trabajo. O sea, yo creo que a México le vendría muy bien que todos y cada uno de sus ciudadanos conocieran sus derechos para que fueran capaces de exigirlos y obviamente también de cumplir con sus obligaciones. Creo que esa sería mi reflexión final y que es parte muy importante, creo, del feminismo. Buenísimo. Alma. Pues ya, pues muchas gracias a todas y a todas las personas que pusieron preguntas por esta conversación. Creo que yo cierro pues invitando justo como a perderle el miedo a la tecnología, ¿no? Y entendiéndola como un proceso que se construye y que se puede construir distinto. Y que también nosotros de alguna manera podemos como influir ese proceso, ¿no? Y acercarnos a esos procesos. Y a la invitación de que desde nuestros espacios, pues cuidemos y acuerpemos y busquemos esas como pequeñas formas que seguro tenemos disponibles para pues ayudar a otros, ¿no? Y que en general sea un espacio más seguro. Pues la verdad es que no tenemos mucho más que decir. Infinitas gracias a todas las panelistas. Ha sido de verdad un privilegio para Metabase Q hacer este panel de mujeres construyendo confianza digital. Creo que estuvimos las que teníamos que estar y eso me encanta, y que haya más actividades como esta y que sigamos explorando nuevas líneas, nuevos caminos y toparnos con gente que nos inspire y que le pongamos pasión a lo que hagamos. Muchas gracias. Recordarles que si quieren compartir esta grabación, va a estar publicada en la página de Metabase Q, www.metabase.com, y ahí pueden ver también otras actividades que vamos a tener relacionadas con estos temas. Muchas gracias y les mando un abrazo a todas. Gracias a la audiencia también. Muy buen panel. Gracias. Hasta luego. Gracias.